Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de la banda Slint, titulado Spiderland, publicado el 27 de marzo del año 1991 a través del sello Touch and Go Records. El disco consta de 6 canciones y tiene una duración total de 39 minutos. Bueno, lo voy a decir de manera inmediata, sin rodeo alguno. El Spiderland de Slint es uno de los discos más creativos, más importantes y más originales en la historia del rock. ¿Por qué? Porque Slint nos presentaba en este disco sonidos que en el fondo anticipaban géneros que se iban a desarrollar años después. Específicamente, sonidos que iban a anticipar el post-rock y el math rock. En lo que respecta al post-rock, por ejemplo, una banda como Tok Tok ya había hecho también muchos avances, incluso pocos años antes de Slint, en discos como Spirit of Eden o como Laughing Stock. Pero lo que hizo Slint en Spiderland, no solo con el post-rock, sino con el math rock, iba a ser increíble. Este disco es como un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo del futuro al pasado, en el que nos presenta sonidos de géneros que parecían, por cómo se presentan en este disco, ya muy bien pensados, muy formados, cuando tanto el post-rock como el math rock se iban a desarrollar, sí, en la década de los 90, pero iban a aparecer con fuerza más hacia la mitad de la década o hacia el final de la década. Porque aquí nos encontramos un disco de una banda que viene del hardcore, del post-hardcore. De hecho, todavía aquí tiene muchos sonidos del post-hardcore, pero presentados de una manera que no sonaban como ninguna otra banda sonaba como Slint en este momento. Por un lado nos encontramos que en este disco se nos presentan esos pasajes calmos, atmosféricos, que se dedican a construir intensidad propio de bandas de post-rock, de bandas que llegarían después como Godspeed You Black Emperor, como Mockway, como Sigur Rós, etc. Por otro lado nos encontramos un disco que, aunque en principio no lo aparenta mucho, es un disco muy complejo, es un disco sobre todo con mucha creatividad rítmica. Los compases rítmicos que utilizan en muchos pasajes en este disco son verdaderamente extraños, complicados, y en el fondo eso fue uno de los elementos que iba a explotar el math rock varios años adelante, de bandas como Don Caballero, de bandas como Polvo, de bandas como Gela, por ejemplo. Entonces, al final nos encontramos un disco que hace post-rock antes del post-rock, que hace math rock antes del math rock, y que aparte, si uno quisiera también meterlo dentro del post-hardcore, porque también tiene momentos así, es un disco que también en una época en la que estaba explotando apenas el post-hardcore. Entonces este es un disco increíblemente creativo, este es un disco fundamental, o sea, esencial, es uno de los mejores discos en la historia del rock, y merece ser escuchado, ser apreciado en su contexto histórico, porque a pesar de que en los últimos años ha ganado un estatus de culto, la verdad es que sigue siendo un disco muy underground y muy subterráneo para lo creativo, lo increíblemente creativo que fue en una época en la que este tipo de rock sencillamente no tenía lugar. Estos tipos estaban yendo por unas sensibilidades muy diferentes respecto a lo que se estaba pasando en el rock noventero. Tanto es así que la banda, después de este disco, se desintegró y jamás volvieron a publicar disco. No han hecho sino unas cuantas giras a lo largo de los años, unos cuantos conciertos, pero nunca han vuelto a ser la banda que lograron ser hasta este momento de su carrera. En este disco nos encontramos un carácter bipolar en muchas canciones, una alternancia entre fragmentos calmos, con narraciones, con mucho spoken word, y fragmentos con distorsión, con rifeo, con gritos. Por ejemplo, lo podemos ver en las 2 primeras canciones, que creo que son un muy buen ejemplo de este carácter dual del disco. Tenemos por un lado tiempos complejos y cambiantes, estructuras poco convencionales, y por otro lado mucha construcción de intensidad. Al final los mundos del post-rock, los mundos del math rock conviven acá de una manera muy orgánica, a pesar de que, insisto, son géneros que no existían básicamente en ese momento. No podemos decir que en ese momento de la historia existe el post-rock, existe el math rock, y no obstante esta banda ya estaba haciendo esos sonidos. Tenemos aquí una performance vocal increíble también, fabulosa. La voz en muchos momentos narra, susurra, pero también canta y también grita. Hay pasajes distorsionados, como también pasajes sutiles y atmosféricos. Es un disco dramático y misterioso, es efusivo y es a su vez calmo, todo al mismo tiempo en
presentados en unos 40 minutos, que es más o menos lo que dura el disco 39, que son un absoluto viaje y sencillamente apasionantes. A veces en este disco nos escuchamos la estridencia y la intensidad del hardcore, y en ocasiones tenemos canciones, o a veces la misma canción, también sucede dentro de la misma, se transmuta en algo tenue, con compases repetitivos que crean una atmósfera evocativa y reflexiva, en la que la paciencia se vuelve una necesidad y la perdición de la conciencia una consecuencia inevitable. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la tercera canción, Don Aman, en donde solo se emplean guitarras sutiles y se narra la pequeña historia de un personaje completamente ensimismado, Don, desconectado de la interacción social a pesar de estar en una fiesta. Como nos van contando cómo este personaje como que se ensimisma, como que cae preso de sus propias reflexiones y de una conversación consigo mismo, a pesar de estar en un ambiente donde se supone que la sociabilidad es lo fundamental. Él está bajo su propio mundo, viviendo en su propia conciencia. La narración de esta historia es fenomenal, transmite exactamente como la ansiedad que está teniendo el personaje, de tal manera que parece incluso que es el mismo personaje el que estuviera narrando su propia historia en la canción. La producción ayuda mucho en la creación de este ambiente claustrofóbico que tiene en gran parte el disco, porque es, por así decirlo, muy natural, muy orgánico, muy honesto a fin de cuentas. En un punto, por ejemplo, de esta canción que les hago referencia a Don Aman, por ejemplo, cuando las guitarras van ganando intensidad poco a poco, de manera paulatina, se llega incluso a sentir de manera muy clara, como muy evidente, cómo están rasgando las cuerdas de la guitarra cada vez más fuerte y más rápido, casi como si estuvieran al frente tuyo. En general, todo se siente como en vivo, sientes que estás al frente de los músicos, ellos están tocándote en vivo al frente tuyo cada una de las piezas. Se siente tridimensional el sonido, por así decirlo, y eso le da un carácter, una personalidad y una identidad al disco único y fenomenal. La sexta canción, la canción que cierra el disco, Good Morning Captain, emplea una narrativa con mucha tensión. Hay mucha tensión en la narración, acrecentada por la palpitación del bajo, creo yo. La historia es de un capitán de una embarcación que queda en medio de una tormenta en la cual van muriendo al frente de él todos sus acompañantes, en medio de que el barco mismo va naufragando por la tormenta, y al final de la historia hay como un giro narrativo en el que el capitán se encuentra con un niño que al final es una representación de su propio pasado, al cual él se tiene que enfrentar, de tal manera que el final termina siendo muy dramático, lleno de gritos agobiantes, como angustiados, y la canción en general contribuye a eso porque tiene como una aura fantasmal muy rara, posiblemente la canción mejor construida en cuanto a narrativa, en cuanto a atmósfera de todo el disco. Por último, me gustaría destacar las guitarras, por ejemplo, de Watcher, que son tremendamente calmadas y relajadas, pero también se emplea en muchos fragmentos muy bien el silencio. En este disco es interesante que muchas veces se toma el silencio como un elemento para construir atmósfera, como por ejemplo en esta canción Watcher, cuando las guitarras hacen silencios en las partes narradas. Este disco es math rock antes del math rock, es post rock antes del post rock, y aparte es un disco que en sí mismo tiene una atmósfera atrapante, cautivante. De verdad, esta es una de las joyas, una de las verdaderas joyas en la historia del rock, de la cual lamentablemente no se habla mucho, y es por eso que me gustó en este video, y fue la intención de él reivindicar este trabajo. De verdad, escuchen Spiderland Slim, no se van a arrepentir, y veanlo en su contexto histórico, y se van no solo no a arrepentir, sino que se van a sorprender por lo adelantado a su tiempo que estaba este disco, de verdad. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, escuchen el disco, coméntenlo, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.